Méndez, me acompaña don Manuel Triay. Muy buenos días, don Rodrigo. Don Bernardo Laris, está muy ocupado. Don Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué me agarra usted al aire? Me das trabajo y luego me dices que estoy ocupado. Y luego con la camarita que ya nos pusieron y que a mí me sentenciaron en la silla esta de... No le sentenciamos, usted ocupó su lugar, señor. Eso es lo que dicen. Oye, una semana muy ajetreada, pero particularmente para Mérida, ¿no? ¿Para Mérida? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Mérida? Por el revés que tuvo el Ayuntamiento de Mérida por parte de la Suprema Corte de Justicia. Pues más que ajetreada, muy golpeada. Y gastada. No, gastada la que nos espera. Es correcto. Pero ¿puedo agarrar mi teléfono? Es que estoy cumpliendo con el encargo. Adelante. Pero bueno, para que el auditorio esté en el contexto, la Suprema Corte de Justicia. No, vamos por el principio. En la demanda inicial por parte de ABC Leasing por la falta de pago al ¿cómo se llama? Por las luminarias del si quieren, municipio. Lo resumo. A ver. No, ocurre así, para que meter en contexto a quienes estén haciendo el favor de escucharnos, que el ayuntamiento, presidido por Angélica Araujo, decidió contratar 80 y tantas mil lámparas porque así se ahorraba energía y además se beneficiaba el medio ambiente. Hizo un contrato con una empresa que se llama ABC Leasing para que rentarle al Ayuntamiento de Mérida las lámparas por un determinado tiempo. Y la renta mensual era de 8 millones, 9 millones o algo así. Más o menos. Termina el ayuntamiento de Angélica Araujo, entra el ayuntamiento que encabezó Renán Barrera, y Renán Barrera dice: esas lámparas no sirven, no cumplen con la norma oficial mexicana. Además, la iluminación no es suficiente, hay lapsos, hay tramos de la ciudad que están prácticamente obscuras porque la luz que emiten es poca, y esto nos expone a la inseguridad por falta de alumbrado. Renán dice: esto no está funcionando, y decide rescindir el contrato que había firmado con ABC Leasing el ayuntamiento, no Angélica Araujo, el ayuntamiento de Mérida. Cabe mencionar que el tema acá es que ABC Leasing le da las ¿cómo se llaman? Las luminarias. Ajá. ¿O no? ABC Leasing le da las luminarias. Se instalan las luminarias. ¿Y quién le da el crédito? Y el crédito se lo da el Banco Santander. Es decir, lo que están reclamando es: no me funcionaron las luminarias, como no me funcionaron, ya no le pago a Santander, o sea, a un tercero. Ajá, que es parte del contrato, que el contrato venía por mediación de Santander. Acá me suena y hago un paréntesis, y Renán baja 82,000 lámparas y se supone que las tiene en las bodegas y las cambia por otras que dice que sí son las adecuadas para la ciudad. Pero además hay que recordar que cuando Angélica hace el cambio, se bajaron unas luminarias, otras 80,000, que entraron a una bodega y que fueron rematadas 3 meses antes de que el ayuntamiento que presidió Álvaro Omar Lara, ¿sí? que fue el que sustituyó a Angélica. Sí, las vende, las remata, realmente en una cantidad irrisoria. Y es por lo que Renán, cuando decide sustituir las que consiguió Angélica para poner las que habían anteriormente, pues ya no había ninguna, y vuelven a comprar otras. No, costó 100 y tantos millones. Entonces, total, claro, ya estoy brincando al final. O sea, el costo de esas luminarias se ha vuelto multimillonario, porque ahora va a haber que pagar de seguro todos los... No, pero entran ya los juicios, y en los juicios que emiten, el problema cuando entran los juicios es que creo que son 2 instancias, las 2 las gana el ayuntamiento, y la tercera... ¿No? No, cuando el ayuntamiento rescinde el contrato, deja de estar cubriendo los 8 millones o 9 millones de pesos mensuales. ABC Leasing, que es la empresa con que contrata, acude al tribunal local, Tribunal de Mérida de Yucatán, para que
resuelva sobre ese encargo. El tribunal falla en contra del ayuntamiento. Se van a una instancia superior y esa instancia superior, no me acuerdo el nombre del tribunal, vuelve a fallar en contra del ayuntamiento. Ya tenía 2 fallos. Hoy, si te parece, tenemos a Renan Barrera en la línea, que sería bueno que él nos platique su versión y bueno, y lo que siente de todo lo que sucedió. Renan, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenos días a todos en la mesa y gracias por el espacio y la oportunidad. Oye, Renan, lo que estamos platicando es que la Suprema Corte de Justicia, digo, vulgarmente le da palo al Ayuntamiento de Mérida. Digo, vulgarmente, no es que le haya dado palo, sino que vulgarmente se dice... Le dice, vas a pagar todo lo que debes, gracias a Renan. No, así lo dice. No, así lo dice porque no conocemos ni siquiera el sentido de la resolución. Lo único que hubo, el día que hubo la sentencia de la Corte, que por cierto venía un proyecto favorable, por ley recordemos que cuando se trata de amparos indirectos o amparos de revisión, la Corte tiene que proyectar, publicar el dictamen en el sentido. Era un dictamen de 74 hojas en donde se especificaba detalle a detalle la violación jurídica que había tenido este contrato de luminarias y justificaba la cancelación que hicimos en su momento. Entonces, bueno, lo que pasó es que finalmente se votó en contra de ese dictamen. No sabemos con qué argumentos, no sabemos con qué alcances, no sabemos con qué consecuencias, pero lo único que hace, digamos, desde alguna vez votar en contra del dictamen. Lo vamos a conocer hasta septiembre, yo calculo, no, entre agosto y septiembre que lo publique, porque los ministros se van de vacaciones, y pues los meridianos nos quedaremos en ascuas para conocer realmente cuál es la argumentación que se utilizó para este tema. Pero yo dejaría a un lado por un momento, Rodrigo, si me permites, el tema del debate legal, porque podemos pasarnos horas discutiendo el tema con argumentación, con leyes, con reglamentación, incluso hasta con documentos, y siempre habrá quien piense que está bien y siempre habrá quien piense que está mal. Aquí lo que hay que recordar es el origen del problema, y el origen del problema es que en 2011 teníamos un alumbrado público deficiente, producto de la instalación de lámparas que no cumplían ni con la norma oficial mexicana, ni con la reglamentación y las leyes que regulan el alumbrado público de las ciudades en este país. Partiendo de ese tema, lo que tuvimos es un deficiente cada vez en un mayor impacto, luz, lámparas apagadas, lámparas que no funcionaban, financieramente impagable. ¿Qué quiere decir esto? Que como fue prácticamente al final de la administración de la señora Araujo, pues nos están cobrando 10 millones de pesos al mes por tener lámparas que, por cierto, ni siquiera eran propiedad de la ciudad, eran rentadas. Y entonces, la primera sentencia que hubo en este caso fue la sentencia que los ciudadanos dieron en el 2012 cuando nos pusieron en la alcaldía y sacaron al PRI del Palacio Municipal porque había hecho un mal gobierno. Y lo que querían era precisamente que pudiéramos componer, entre otras cosas, el tema de las luminarias. No había otra opción, el camino era el único, que era cancelar ese contrato que era leonino para la ciudad, financiera, jurídica y técnicamente, y eso fue lo que se hizo. Agotamos todas las instancias, terminó siendo desfavorable el fallo hacia nosotros, hacia la ciudad, hacia los meridanos, hacia el ayuntamiento, y tendremos que acatarlo. Hasta conocer, digamos, la sentencia, yo creo que podamos hablar en términos jurídicos, pero lo que lamentamos mucho es que este fallo venga a hacer, pues digamos, lamentablemente un acto de injusticia para la ciudad. Oye, Renan, me estás diciendo que todavía no sabemos, me dices que no se sabe cuál es el resultado, es decir, que se va a pagar o que no se va a pagar. No, el resultado es que desechan el amparo que se presentó. Es decir, sí se tiene que pagar. Bueno, en los términos en los cuales se presentó el amparo se desecha, lo que hay todavía varias cosas que se pueden hacer con respecto al tema del pago, pero ¿como cuáles? ¿Perdón, ¿como cuáles? O sea, hay varias cosas que se pueden hacer con respecto al tema de pago. Bueno, ¿Como cuáles serían? Ahí ya entraremos en un litigio sobre los montos, sobre los intereses, sobre si hay que colocarlas otra vez o no colocarlas, si hay que pagar el 100% del contrato cuando no se utilizó ni siquiera el 50% del tiempo para el cual se contrató. En fin, hay una serie de cosas que todavía puede tener varias secuelas futuras. O incluso hay una reglamentación en donde dice que mientras no se afecte el patrimonio de los ciudadanos, pues se puede pagar 20 años, o sea, igual y pudiera ser otra opción. En fin, ¿Ante qué instancia, Renan, habría que hacer esas cosas si ya llegó a la última, que es la Suprema Corte? Bueno, pero
pero de ahí deriva de una serie de temas que se tiene que analizar en función del fallo mismo. La Suprema Corte dice que hay que cumplir con un convenio rescindido parcialmente. Por eso digo yo que no podemos analizar, no podemos especular sobre lo que se tiene que hacer hasta conocer la argumentación y los alcances. Cuando se desecha, se pone una serie de argumentaciones en las cuales te dan ciertos criterios para saber si es en una totalidad, si es en una parcialidad o si es, digamos, para que vuelva a sentenciar en un sentido diferente. Oye, no lo sé. Renan, hasta ahorita es la información que hay. Entiendo que el ayuntamiento, desde que tú estabas hasta el día de hoy, estuvo depositando una cantidad a los juzgados, ¿es correcto? Bueno, mientras el contrato estuvo vigente, sí, se cumplieron en tiempo y forma todos los lineamientos del contrato, no podíamos no cumplir un contrato vigente. Lo que tuvimos que hacer es analizar las condiciones a las cuales tenía que, pues digamos que rescindir, y desde luego seguir cumpliendo con una serie de obligaciones mientras se derivaba del primer juicio que se fue. Oye, realizando. Eso quiere decir que hay dinero en los juzgados que puede, o sea, que puede ser cobrado por parte de la empresa que ganó el litigio. Yo les haría una cuenta muy sencilla en caso de que queramos hablar de números y de cifras, porque no tengo el dato exacto. Okay. El contrato original de las luminarias malas, las que no funcionaban, porque también hay gente que dice que sí funcionaban y funcionaban bien, eso también estaría a debate. Ese contrato estaba por 510 millones de pesos, pagadero a 60 meses. Ajá. Por una lámpara que no servía y que, por cierto, no era propiedad de la ciudad. Sí. Ese es el primer criterio. Lo que hicimos nosotros fue bajar esas lámparas y colocar nuevas que son ya propiedad de la ciudad y solucionar un problema de alumbrado público. ¿Qué es lo que hicimos posteriormente? Defender no pagar un servicio que era inadecuado. Que ya no estaban tomando, digamos. Que ya no estábamos tomando y que además había sido inadecuado. Entonces, lo que dijimos es, oye, pues si las lámparas hubieran funcionado, estaríamos hablando de otra historia. Lo que hicimos es solucionar un problema de alumbrado público en la ciudad. Entonces, lo que buscábamos era evitar pagar 510 millones de pesos de lo que nos estaban pidiendo que pagáramos por un servicio que no servía. Hoy nos están, en teoría, sentenciando a un monto alrededor de los 220 millones de pesos. ¿O sea, estarías pagando de todas maneras menos? Es que de todas maneras iban a pagar 510 millones y no cancelábamos. A eso voy con el tema. O sea, pareciera, y lo podemos manejar de un sentido u otro, que de todas maneras Mérida estaba sentenciada a pagar por unas lámparas ilegales y que no funcionaban 510 millones de pesos en 5 años. Nosotros lo que hicimos es solucionar el problema, comprar lámparas nuevas, tener un mejor alumbrado público y evitar pagar esos 510 millones de pesos. Oye, Renan. Lamentablemente no se logró. Sin embargo, va a salir más barato. Pero si en la sentencia vinieran intereses moratorios y otro tipo con todo y eso, que es lo que te digo que se puede también tener, eso ya es materia de otro tema, exactamente, eso ya sería materia de otra situación, porque ahí también nosotros tendríamos que descontar los meses que hemos pagado de bodegas donde se guardaron las lámparas, en la desinstalación y una serie de costos que también fueron a cargo del ayuntamiento que tendría que ser también pagados por la empresa. Entonces ahí digamos que entraríamos en un debate de los montos finales que la verdad en este momento no lo tenemos claramente. Desde luego hay otra visión. Lo que es un hecho es que lo que hizo el ayuntamiento de Mérida que encabezó Renan Barrera estuvo mal hecho. Eso ya no hay más instancia. Esa rescisión de contrato estuvo mal porque ya falló todas las instancias en contra. Ese es un hecho. Eso es lo que dijo la Corte, así es. Por eso, no hay otra más. Oye, hasta allá va la validez, pero ¿Perdón? Sí, yo te decía, es imposible pensar que no van a cobrar intereses moratorios. Al banco le vale un cacahuate si tenías la razón histórica, jurídica, social, política, lo que sea. A mí me dejaron de pagar y a mí me van a pagar. Estaba estipulado en el contrato que se hizo un interés moratorio. ¿De cuánto era? No tengo el dato en este momento tan preciso como me lo están solicitando, pero desde luego es mucho menos a lo que fueran los 510 millones que se tenían que pagar del contrato de 60 meses. Eso es un hecho. Yo primero habría que analizar todos los tecnicismos para poder ya tener finalmente una opinión muy objetiva de cuánto nos costó, qué derivó, qué pudimos evitar y qué se pudo haber hecho. Pero al final yo creo que eso lo tendremos hasta más adelante. Oye, Renan. Coincido con la postura, Manuel, es decir, coincido plenamente con la postura en que, por un lado, hay un interés económico en el cual se estará buscando que no se pierda, y por el otro lado, nosotros, pues el interés no es económico, el interés era defender
no pagar ese dinero. Renan, algo que no entendí. Sí. ¿Quiénes se fueron de vacaciones? ¿Y por qué hasta septiembre vamos a saber cómo viene la resolución? Porque es cuando regresan los ministros. Los ministros salen el 15 de julio, o sea, en 10, y regresarán hasta mediados de agosto. Por lo tanto, para que inicien los trabajos nuevamente de las salas y todo lo demás, pues estamos calculando que sea entre finales de agosto y principios de septiembre que conozcamos y se publique, digamos, ya pues toda la argumentación que se utilizó para cambiar el sentido del dictamen que venía, por cierto, en sentido de revocar la sentencia del tribunal anterior. Bueno, en ese sentido, sí, para aterrizar la discusión requerimos conocer cómo viene la sentencia y qué es lo que los jueces o los magistrados están solicitando que la ciudad cumpla de aquel convenio, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿verdad? Porque además yo lo que tengo hoy por hoy en la sentencia donde venía a favor, habrá que conocer los argumentos donde los ministros cambiaron de opinión para sentenciar en 180 grados en sentido contrario. Yo respeto mucho lo que la Corte puede decir, respeto mucho lo que los demás tribunales hayan podido hacer, pero bueno, me parece que aquí ya tenemos que terminar lo que siempre hemos dicho, a veces la legalidad no es justicia y a veces la justicia no se convierte en legalidad. Este es el debate, ese es el tema, y yo lo que diría es que para entrar en los detalles jurídicos habrá que conocer los argumentos en el sentido contrario. Una pregunta nomás, Renan. Esta Suprema Corte, digamos que fue la tercera instancia, porque primero hubo un fallo local, sí, luego se acudió a una segunda y esa es la tercera instancia. Las tres instancias fallaron en contra del ayuntamiento. Sí. ¿Y de dónde sacamos nosotros que se cambió? Se cambió la postura del magistrado ponente. Comento el tema porque es importante destacarlo, Manuel, y gracias por la pregunta. Okay. Cuando se trata de amparos en revisión, recordemos que eran dos juicios, uno en donde Santander denuncia al Ayuntamiento de Mérida y otro donde Santander denuncia a ABC y al Ayuntamiento de Mérida. Por cierto, ABC celebra que esto salió a favor cuando es uno de los denunciados que perdió también el juicio, ¿no? Pero bueno, por ser un amparo de revisión, lo que sucede en estos casos es que por la normativa interna de la Corte tiene que publicar el proyecto que se va a discutir y se va a votar. Okay. Y eso lo publican en su portal de internet. Es un proyecto que contenía 73 hojas, que estaba publicado desde el día lunes, en donde la sentencia venía para revocar lo que el último tribunal nos sentenció. Y además, lo más interesante del tema es que hace toda la narrativa de las violaciones a la ley al momento de firmar ese contrato. Por eso sería muy interesante saber qué otro criterio utilizaron para cambiar el sentido, para poder conocer jurídicamente qué fue lo que pasó. Es correcto, votaron 4 de 5, ¿verdad? Uno no estuvo. Sí, me parece que el ministro Ortiz Mena no asistió y lo votaron 4 de 4. Oye, Renan. No, 4 de 4, no, la votación fue 3-1. O sea, el ministro que presentó la ponencia votó a favor de su ponencia, ¿no? Claro. Supondría yo. No, hasta el ponente votó en contra de su propio proyecto. ¿Hasta el ponente? ¿Entonces fue 4-0? Sí, así es. Oye, Renan, ¿esta qué connotación política tiene para tu futuro? ¿Para mi qué? Perdón, para mi futuro. Para tu futuro. O sea, tú estás, pues buscando. Habrá quienes quieran que tenga una implicación negativa. A mí, ayer llegué, te lo quiero platicar de esta manera, ya llegué a mi casa después de un vuelo de la Ciudad de México y después de analizar varias cosas con gente cercana que me estuvo apoyando en entender qué fue lo que había pasado, y llegué a mi casa, vi a mis hijos y me sentí bien, porque sé que hice lo correcto, porque sé que hice para lo que la gente me eligió, y porque lamentablemente pues sí te da tristeza, pero en lugar de deprimirme o de doblegarme, lo que me da es más coraje y más indignación para que eso se pueda convertir en acción. Estamos muy lejos de ser el país al que aspiramos de justicia, de equidad, y en ese sentido voy a seguir luchando y con más fuerza, Rodrigo, para poder cambiar las cosas que solamente desde el poder se pueden cambiar. Hay una ley, Renan, que es la ley de, se me olvidó el nombre en este momento, de responsabilidades de funcionarios públicos. De los servidores públicos. Sí, de los servidores públicos, que dice que el ayuntamiento, no sé si podría, o el término que usa, en que o debería de investigar desde el punto de vista administrativo si hubo responsabilidad, y en este caso se sancionaría con un apercibimiento público, privado, multa e inhabilitación hasta por 10 años. Sí, bueno, eso habría que preguntar sobre el alcalde que llevó la defensa, porque él mismo también
pues el que pidió el amparo ante la Corte fue precisamente la administración actual. Es decir, yo creo que es un tema diferente, porque aquí lo que se hizo es actuar en función de un bien común, que es el cuidar el patrimonio de los meridianos, precisamente, no arriesgarlo, no exponerlo, y en este caso me parece que no funciona así, no funcionaría en este sentido. De todas maneras, habrá quienes quieran hacer de esto una confusión. Yo me quedo muy tranquilo. La gran mayoría de los meridianos nos puso ahí para tomar decisiones que lamentablemente en ese sentido fueron adversas en este fallo, pero que hoy por hoy al menos Mérida tiene un alumbrado público de calidad. Te agradecemos mucho que nos hayas contestado la llamada, Renan. Cualquier cosa, pues acá te abrimos espacio. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Ándale pues, gracias. Saludos. Bueno, pues ese fue el exalcalde de Mérida, Renan Barrera, que... Ese es. Perdón, ese es. No, ese fue el que estuvo... Hubo connotación política no, en el pasado del verbo. Me refiero, que estuvo en la llamada es el exalcalde de Mérida, Renan Barrera, dando pues su postura con respecto a este fallo de la Corte, que me llamó la atención que hasta el ponente votó en contra de su... Sí, eso dice Renan. Según yo había leído que la votación había estado sido 3-1. Yo también así lo leí. Supuse... igual que el ponente votó por la suya, pero ¿no? si fue 4-0, está extraño que alguien haga un trabajo de presentación de una ponencia y no lo sostenga. A ver, toma en cuenta una cosa. Porque además le toca defenderlo, tengo entendido, claro. ante Ese es su tema. los colegas magistrados. Oye, toma en cuenta que el banco que demanda es, no sé, te puedo decir, es un caso que tiene de 50 o de 100 o de no sé cuántos pueda tener en la corte, con similares. Entonces imagínate si el primero viene en contra, pues bueno, yo creo que ellos se habrán movido de manera importante para ganar este caso. ¿Qué me estás haciendo? No, sí, ¿Quieres decirme que la Suprema Corte pudo haberse vendido en un caso de 270 millones de pesos de media? No, el 10%, ¿cuánto es? No, nada para ellos. Lo ganan en un mes. Yo creo que no, yo no, por supuesto, no estoy infiriendo. Utilizaron a su equipo experto para... Pero yo recuerdo haber platicado con empresarios yucatecos que me dijeron hace 3 años, además, el ayuntamiento la trae perdida. Se rentará. Y me dieron todas las razones, me dijeron por esto, ningún juez lo va a votar a favor. Claro, tú puedes hacer una defensa política de lo que tú quieras y puedes presentarla y tal vez con razón. Yo quiero apelar a lo que dijo el ayuntamiento en su momento y que yo dije, allá puede tener razón. ¿Puedes poner en riesgo la seguridad? Sí. ¿Y es tu obligación defenderla? Sí. Pero no puedes rescindir de un convenio o de un contrato porque a ti te lo pidieron tus votantes. Eso no funciona. Habría que preguntarle a la exalcaldesa Angélica Araujo a ver qué opina también del tema, ¿no? Obedeciéndole, ya le llamé a la exalcaldesa. ¿No sí está esperando nuestra llamada. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a corte comercial y tenemos 3 regrese. minutos. Ahorita que hablaban de rescisión de contratos y de Santander, hubo algo que... pensé que te refieres a Mauri. Nos sucedió en aquella época. Sí, de repente recibí por parte de Santander una carta diciendo, pase por favor por sus cuentas, no lo queremos como cliente. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Denota tu panismo nada más. Sí. O sea, tuve que ir, me dijeron, aquí está su cheque, váyase, no lo queremos en este banco. Y yo, ¿pero por qué? Sí, averigüé con contactos en México. ¿Por dinero mal habido? No. Por mucho dinero mal habido. Ni siquiera tenemos cuentas así extraordinarias, una cuenta corriente. Oye. ¿sí? Pero ¿y por qué razón? Sí, traté de averiguar con amistades de Santander en México. Me dijeron, no puede ser, ¿cómo? A ver, checa. No era contigo, de tu hermano. Dice. Nunca supe. Luego, años después, platicando con alguien, ahí como del banco, me dijo, sí, yo me acuerdo que había una molestia
porque no le dimos entrevistas a Alison en aquel Me entonces. estás vacilando. Eso, pero es comentario, o sea, no tengo pruebas. Yo nada más Claro. les platico algo. El hecho me- es que yo nunca había oído eso que te digan, ¿Mande? toma tu cheque. Yo no te tampoco. queremos aquí. Sí, Acá- exacto. acá porque don Bernardo yo hubiera estuve estado pensando feliz ir a la por dinero Profeco. mal habido. Yo pensaba ir a la Profeco, Claro. porque dije, a ver, nada más que quiero saber qué pasó aquí. Oye, pero mira ¿Mande? eso. O sea, sin embargo, llegamos a la conclusión de que no tenía Pero las cuentas sentido. eran son Del en el negocio. sistema raza. Sí. Ah, yo pensé que tuyas personales. No, las del negocio. Yo tenía la mía personal con ellos, agarré y todo, me cambié yo también. ¿Sí? Entonces, pero ahí... debe haber hecho vibrar. ¿no? No, Ese día cayó la bolsa. no, los centavos. No creo que les haya preocupado mucho. Ya sabes, cuando te das de baja y por qué se va y todo. Pues, Sacaron. ustedes me corrieron. Sí, yo ya me voy. Sí. Bueno, Ahí nada más mantuve una cuenta que quiero ya liquidar próximamente. bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida.